Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio, Shabbat Shalom. Vamos a continuar con el estudio de hoy. Eh, la semana pasada iniciamos lo que fue el tema del parto y estuvimos viendo la definición de parto, estuvimos viendo el tema de Génesis 3:16, tocamos ese tema de la maldición de que se multiplicarán los dolores en tus preñeces. Estuvimos viendo los tipos de parto desde un punto de vista de la ciencia. El parto natural, que habían dos tipos de parto, ¿no? El espontáneo y el inducido. Y en el tema de la cesárea, habían tres, que era el parto prematuro. Vimos el testimonio de una familia que tuvo la oportunidad de compartir con nosotros, el cual los que pudieron venir presencial, los que se conectaron pudieron conocer un testimonio muy bonito. Los animo para que se vean el video anterior, que fue un día muy especial. También vimos lo que era el parto a término y estuvimos viendo unos videos y lo que es el parto posmaduro. Hoy vamos a iniciar con un tema que surge precisamente inmediatamente después del parto. Y como lo ven ustedes ahí en pantalla, es el tema de la purificación. ¿Sí? La Torá en Levítico 12:1 dice: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será impura 7 días. Conforme a los días de su periodo, será impura. Y al octavo día, circuncidará al niño. Entonces ahí hay dos puntos, ¿no? Primero, el tema de la impureza, que debemos recordar que hay impureza moral y hay impureza ritual. La impureza moral tiene que ver con el pecado del hombre, que lo hace impuro moralmente frente al Eterno. Y está el tema de la impureza ritual, que no necesariamente viene por un pecado que cometa el ser humano, porque en este caso estamos hablando de diferentes tipos de impureza, sobre las cuales digamos que en el caso de la mujer es parte del diseño con el cual el mismo creador la hizo, ¿no? Y es el tema de su periodo y es el tema de cuando tiene hijos, esa sangre derramada pues hace que haya una impureza. El tema de la impureza ya, para los que de pronto nunca nos han visto, han escuchado esto, el tema de la impureza tiene que ver con una desconexión con la vida. ¿Cuál era la consecuencia de ser impuro ritualmente? Era que no podía ir al templo a ofrecer sacrificios ni a participar de las santidades. ¿Por qué? Porque el Eterno representa todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, en el santuario donde habita la presencia de Él, no puede haber atisbo de muerte. Por lo tanto, por eso las personas que se hacen impuras, ya sea en el caso de los varones, por eh, eh, flujo de semen, la mujer por flujos de sangre, porque se tocó un muerto, por el tema del embarazo, precisamente que estamos tocando aquí, y por el tema de los leprosos, de la lepra, que de pronto ese es el único que está más relacionado, dicen algunos, con el tema de pronto de algún pecado de murmuración y demás, pero básicamente de pronto también la eyaculación del hombre puede estar relacionada con algún pecado también. Pero en el tema, en este caso femenino, lo que tiene que ver con el periodo y lo que tiene que ver con el parto, pues claramente la mujer no ha pecado ni ha hecho nada malo. Pero sí hay una desconexión con la vida, que es básicamente lo que quiere dar a entender esta impureza ritual, que es una desconexión con la vida. En el caso de el periodo menstrual, pues físicamente, fisiológicamente en el cuerpo de la mujer se prepara, hay unos cambios para albergar una vida. Es decir, que cada que viene el periodo de la mujer, le está diciendo que esa oportunidad de albergar vida se malogró. Por lo tanto, lo que sale es una sangre de muerte. Cuando tiene un bebé, en el momento en que alberga el bebé, hay una doble conexión con la vida de la mamá y el nuevo ser que está gestándose y que está por nacer. Entonces hay una doble conexión con la vida. Cuando este bebé rompe fuente y sale, hay una desconexión, porque esa vida estaba dentro de la mujer. Entonces hay una desconexión dentro de la mujer, en la mujer,
y por eso queda impura. ¿Ya? Entonces vamos a seguir leyendo ahorita lo que va a pasar cuando está en esa impureza que no tiene nada que ver con el pecado. Muchas veces leemos en las Biblias o las traducciones y se lee ahí inmunda, será inmunda. Obviamente es una palabra que en este contexto la connotación es de algo sucio, cochino, como algo malo, y realmente digamos que en el contexto hebreo la palabra tamé no necesariamente tiene que ver con suciedad o algo sucio, cochino, sino que tiene que ver con lo que les estoy acabando de decir. Entonces, digamos que cuando se hace una traducción, pues tienen que buscar como las palabras más cercanas a lo que está tratando de decir, pero muchas veces el idioma al que va a traducir se queda corto, no hay una palabra exacta. Entonces, lo que hacen los traductores es colocar una serie de palabras que puedan ser similares o que den una connotación. Claramente en este aspecto, pues no hay como esa palabra exacta. Entonces, lo más cercano es impuro y también lo traducen como inmundo, pero a mi modo de ver es una traducción que no tiene que ver con lo que quiere expresar esa palabra hebrea de tamé. Entonces, quedará impura por 7 días. Impureza ritual. La mujer no ha pecado, no ha hecho nada malo. Es más, antes hizo algo bueno. Dio vida, trajo una vida, un ser humano a este mundo. Ahora, dice ahí que conforme a los días de su periodo, será impura. Y al 8º día se circuncidará al niño. También en unas clases anteriores estuvimos hablando en el periodo de la gestación que parte de la preparación de los padres, en especial el papá, porque es un mandamiento dado al papá, el tema de la circuncisión es un mandamiento para el papá que él debe hacer circuncidar al niño. Ya aquí en este momento, ya para esta... ¿Sí me están escuchando? Sí, yo creo que sí se escucha porque no, ya los demás les decía que al 8º día se iba a circuncidar el niño, es un mandamiento para el padre. Ya para este momento el padre ya tiene que tener listo, logísticamente hablando exactamente, dónde va a ser la circuncisión del niño para poder cumplir con el mandamiento que el Creador ha mandado. Entonces, de eso pues no nos vamos a detener a hablar porque eso ya lo hablamos en las clases anteriores, puedes revisarlas, pero es algo que debe ejecutarse en ese momento. Y que está dentro del tiempo de la purificación después del parto, ¿no? O sea, si es un varón, la mujer tiene impura 7 días, que es conforme al tiempo del periodo menstrual, pero eso tiene muchas relaciones con la sangre, ¿no? O sea, la manipulación de esa sangre es lo que hace, lo que dice Javier, la desconexión con la pureza, pues, entre comillas. Exacto. Entonces dice, siguiendo ahí en el versículo 4, dice, pues puede ser, o sea, muchas cosas que, bueno, está preguntando acá uno de los asistentes que si esa impureza tiene que ver con la microbiota, ¿cómo es que dices? Con la microbiota bacteriana que sale a través de la sangre. Exacto, que nosotros tenemos bacterias en la sangre y que cuando se derrama la sangre salen esas bacterias. Bueno, en el momento en que fue dado el mandamiento, claramente pues no hay una explicación para ello. Simplemente es una serie de interpretaciones de lo que estamos tratando de hablar aquí. Pero digamos que hoy en día con la ciencia hay muchas cosas que de pronto uno puede asumir o conectar. Por ejemplo, hablábamos en el tema de la circuncisión, que en el 8º día es el día donde está la protrombina en el nivel más del 100% y la protrombina participa muy fuertemente en el proceso de cicatrización. Por lo tanto, al parecer, pues es algo que intuimos, interpretamos ya con lo que la ciencia nos arroja ahorita, y es que ese es el mejor día en la vida del hombre para hacerse la circuncisión. ¿Otra pregunta por acá? No, pero está preguntando acá un nene de 5 años que de qué color son las bacterias. Esa
Esa pregunta ya nos corchó. Tarea para los 8 días. Esa pregunta Vamos a tengo investigarla. que investigarla. Vamos a investigarlo y vamos a... Pero mire la profundidad de la pregunta, ¿no? Muy bien, muy bien. Juan David, ¿es que te llama? Daniel. Muy bien, Daniel. Vaya, los niños están participando, un niño de 5 años. Qué bueno es. Si alguien sabe la respuesta de los que están ahí conectados, por favor. Ayuda pública. Bueno, sigamos acá. Dice la palabra en el versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Bueno, acá nos están diciendo que son de color púrpura. Son de color púrpura o volverse rosadas o rojas. Bueno, de color púrpura, rosada o roja. ¿Listo, Daniel? Púrpura, rosada o roja. No se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar. Muy bien. Dice acá en el versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Es decir, además de esos días, de esos 7 días de impureza de lo que sería su periodo, debe permanecer 33 días más purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Iba a decir algo? En total, es para cuando tiene un varón y en total dan 40 días. Son 40 días que ya ustedes han visto que los 40 días pues tiene una connotación bíblica que estuvimos estudiando una semana atrás. Dice, y si diera a luz hija, será impura 2 semanas. Es decir, en el varón era impura 7 días. Si tiene una hija mujer, son 2 semanas. Dice, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Es decir, que 66 más 14 da 80 días. Es decir, que el periodo de purificación si tiene un varón es de 40 días y el periodo de purificación, si tiene una hija, son 80 días. Ahí surge una pregunta. ¿Por qué? La Torá es machista. Pueden decir algunos, pero no. De acuerdo a la interpretación que dan los sabios de bendita recordación. Hay que creer que eso es un mandamiento que no sabemos por qué, ¿sí? O sea, la verdad, todo viene a partir de interpretaciones y lo que podemos asumir. Pero en realidad el padre no explica eso. Tiene que haber algo mucho más profundo. Pero bueno, ahí viene la interpretación. Sí, hay alguna interpretación y pues porque normalmente cuando las personas leen esto, sobre todo las mujeres, pues ¿cómo así? ¿Por qué? Dicen los sabios o los exégetas que la mujer normalmente es más espiritual que el varón. Cuando nosotros estudiamos los mandamientos, los misbot, los 613 misbot, se le han delegado al varón guardar más mandamientos que la mujer. Dicen ellos que es debido a que la mujer en su naturaleza es más espiritual. La mujer, cuando leemos en Bereshit, en Génesis capítulo 1, cuando fueron creados, que a imagen de Elohim los creó, varón y hembra, pues lo que se interpreta es que el hombre tiende a ser más racional y es como la lógica y la mente del creador, y la mujer es más el corazón. Y el corazón tiene que ver más con precisamente esa espiritualidad la lleva a ser la elegida de parte del creador para que albergue una vida. Mire que eso no se lo delegó al varón. Entonces, así como, digamos que el varón pudiera estar diciendo, ¿por qué no me escogieron a mí? Entonces, es que, ¿cómo diría? ¿Feminista Dios? No. No nos vayamos a esos extremos. La mujer, por naturaleza, es más espiritual porque es más dada precisamente esa conexión que tiene con su hijo, es más dada a de pronto a ser más humilde, a pensar menos en ella y más en los hijos. El hombre también creo yo que no es que sea malo, sino que es necesario para poder salir a buscar, a cazar en esa época, pues de la forma como sobrevivían. Entonces el hombre es un poquito más desprendido de los hijos, precisamente porque el que salía a trabajar, y en la antigüedad con mayor razón porque tenía que ir a cazar, a hacer diferentes trabajos, que la mujer por sus periodos de sangrado y demás, y el estar embarazada, pues la dificultaba
para ir a cazar y bueno, todo lo demás, además de la parte física, que el hombre es más fuerte y todo eso. Pero el punto es que la mujer es más espiritual. Entonces, al ser una niña la que alberga, ya te doy la palabra, al ser una niña la que alberga, pues son dos mujeres. O sea que la conexión con la vida es más fuerte por su nivel de espiritualidad. Entonces, lo que dicen a ellos es que al salir una mujer del vientre, pues hay una desconexión más grande con el creador. Por lo tanto, al haber mayor desconexión, debe haber un mayor periodo de purificación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, pues digamos que es lo que les quería comentar. No sé si puedo decir algo. Sí, pues dentro de la generalidad, el hombre es más lógico que la mujer. Entonces, pues eso viene, de ahí vienen las interpretaciones. Otra que yo escuché era que de una mujer que tenía a otra mujer, pues ahí generaba doble vida. Sí, porque esa mujer va a tener otros bebés. Sí, entonces eso también, el tiempo pues lo asemejaban era hacia eso, a que va a haber doble vida. De igual forma, bueno, acabamos de hablar del versículo que me gustaría hablar, lo que nosotros comúnmente, este tiempo, ¿cómo le llamamos? A las mujeres, ¿cómo le llamamos nosotros? La dieta, ¿sí? Pero entonces acabamos de leer para mí. Dice el versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año. O bueno, no, yo creo que de pronto puedes mencionarlo de una vez y luego terminamos. No, nosotros en esa cultura, ¿sí? La cultura más que todo latina, se ha manejado mucho lo de la dieta. Cuando yo quedé en embarazo, infortunadamente pues no reconocía el mandamiento como tal, pero mi abuela, mi mamá, todos decían, hay que guardar la dieta, tienes que guardar la dieta, ¿sí? La dieta, la dieta. ¿Y qué era la dieta? La dieta era un espacio y un tiempo que eran 40 días, ¿no? Yo tuve primero una niña, no tuve la precaución de tener el doble de tiempo, tuve fue los 40 días, pero era porque a uno le dicen, no, es que son 40 días, son 40 días. ¿Y qué significaba eso? Que usted debía estar en su casa con su bebé, ¿sí? Yo conté con la bendición de contar con mi mamá. Mi mamá me apoyaba mucho y tener un esposo que estaba comprometido frente a lo que estaba pasando. Entonces yo no me tuve que preocupar por el aseo de la casa, no me tuve que preocupar por la cocina, por eso y lo otro, porque ellos se encargaban de eso. Yo me preocupaba era por la bebé, por mi bebé. Igual cuando nació el Yahoo, era pendiente de eso. Y si yo salía, o sea, no sé, que regularmente le dicen a uno cuando uno va a salir, que tiene que, ay, que tapese los oídos, sí, que tapese los oídos, que el viento, que protégete, que no te dejas coger el sereno, no te dejes coger la noche o por fuera, y si yo salía me envolvían pues como un musulmana, entonces era así pues muy delicado durante esos 40 días, pero ¿por qué? Entonces uno se pone a preguntarle a un médico y en la actualidad los médicos no les importan esos 40 días. No, ay, no, usted puede hacer, ay, eso es mito, eso es, son cosas de las abuelas, que esto y que lo otro. Resulta que uno inmediatamente puede que no sienta los malestares de una dieta mal cuidada, ¿sí? O de un tiempo de purificación mal cuidado. Porque con el tiempo, ya cuando estamos más adultas, más mayores, cuando se nos quitan la menopausia, cuando nos llega la menopausia y todo esto, empiezan a aparecer dolores de cabeza de la nada, ¿sí? Dolores de cabeza, cólicos menstruales más fuertes, unos tiempos de menopausia más fuertes todavía, y eso tú lo vas a ver y va desencadenado a una muy una consecuencia de un mal cuidado del tiempo, de lo que conocemos como dieta, ¿sí? Pero ahorita vemos que el Padre Santo lo ha puesto en su palabra, ¿sí? ¿Y para quién es? ¿Para el cuidado de quién? ¿Para defender el machismo? Bueno, no, es para el cuidado de nosotras, ¿sí? Es el cuidado de nosotros. Mira, el Padre Santo, todo lo que a nosotras las mujeres nos quiere y nos valora, ¿sí? Infortunadamente, en el tiempo que fue escrito la Biblia, pues fue escrita por hombres dentro de un contexto diferente y todo eso. Pero aquí literalmente vemos un cuidado especial para nosotras las mujeres, ¿sí? Es un cuidado que en esos 40 días o en los 80 días con las niñas
nuestros órganos están volviendo otra vez a organizarse, ¿sí? Es el tiempo de conectarse con tu bebé, de amamantar, de mirar los horarios, los bebés lloran por todo el tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso lo está preveyendo el padre. Y eso es lo maravilloso de conocerlo así. Cuando conozco un caso, gracias a Dios, yo tuve muy buena dieta y tuve un apoyo incondicional de Andrés y de mi mamá para eso. Y eso, ¿a qué nos insta como pueblo? ¿Sí? A estar pendientes y te pido perdón de pronto algunas mujeres que he conocido y no he estado pendiente de sus dietas, ¿sí? Porque como amigas, como compañeras, deberíamos estar pendientes de eso, de que por lo menos esos días de purificación puedan estar tranquilas y disfrutar de eso del bebé, pero hay unas que les ha tocado ir a trabajar. Conozco el testimonio de una amiga cercana que ella estaba en Estados Unidos cuando tuvo a sus hijos, y en Estados Unidos no existe eso. Nosotros en la ley colombiana ampara a las mujeres que son cotizantes. Bueno, aquí en Colombia se dice cotizantes como la mujer que trabaja y paga el seguro, el seguro de salud, exacto, y aquí ampara 3 veces. Y si vamos a ver, pueden coincidir con el mismo tiempo de purificación, gracias a Dios. Pero eres una mujer que trabaja, ¿sí? Pero las mujeres que son beneficiarias, o sea, que dependen del trabajo de sus esposos o que sus esposos son empresarios independientes y no pagan ese tipo de cosas, pues no existe un amparo económico por ningún lado. En Estados Unidos parece que pasa lo mismo, yo no lo conozco, ella me comentaba que cuando tuvo a sus hijos, a los 3 días le tocó ir a trabajar. Le tocó ir a trabajar. Y le decían, allá no, tranquila, vaya, usted ya puede, tiene 3 días. ¿Sí? Y su bebé le tocó salir a trabajar. Imagínense estando en un estado donde nevaba, ¿sí? Con ese frío, con todo eso, ¿ya? Nosotras que vivimos el periodo menstrual, la nidad en hebreo, a veces entendemos que los fríos son durísimos y son peligrosos para nuestro tiempo de eternidad. Sí, eso se mete al cuerpo y vos lo sentís como que te retumba todo. Entonces, ella salió y ahora ya sus hijos están grandes, ella ya tiene pasado los 50 y sufre de asma, ¿cierto? Cualquier vientico, ahí mismo le enferma, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y de un momento, ella dice, no, es que esto me llegó de un momento a otro. Pero si vos te vas a poner a mirar, mira su dieta como fue mal cuidada, mira todos los fríos que recibió y todo eso, se ven ahorita reflejados. Quiero añadir algo y recordarnos bien un poco lo que nos comentaba Paola. Buenas noches, Chaval Salón, un saludo especial a todos los que están acompañándonos. Y es el tema, Paola mencionaba ahorita la importancia de esos 40 días después del parto, donde obviamente va a haber un ajuste. Recordemos, eso lo mencionábamos en enseñanzas anteriores, como en el momento en que queda en embarazo una mujer, se empiezan unos cambios psicológicos, unos cambios físicos, unos cambios que van a venir a pasar una ambulancia por acá y no sé lenguaje de señas. Entonces, se presentan unos cambios que son necesarios a nivel físico para poder albergar ese bebé, a nivel psicológico, todo lo que representa ese entendimiento de ser madre. Asimismo, es preciso que después del parto se vuelva nuevamente a ver un ajuste. Es necesario para que haya un equilibrio, lo que llamamos compensación, a nivel psicológico también. Entonces, ¿qué se precisa? Que se tenga ese tiempo donde haya un reposo, un descanso, un conocer a su bebé, porque si bien es cierto lo tenía 9 meses, pero ya ahora lo está viendo, ya deben adaptarse. Exacto, deben el uno al otro adecuarse, ya los hábitos, la rutina cambia totalmente y empieza nuevamente en la mujer unos ajustes a nivel de su área física y psicológica, ya entendiendo por supuesto ese lugar de ser mamá, pero desde una perspectiva distinta, en la medida en que
ya es una realidad tenerlo ahí. Ya empiezan a aflorar muchos sentimientos, muchas emociones de pronto, qué va a pasar la primera vez que se enferma, qué pasa si duerme solo, cómo es esa relación que tiene con papá, si tiene otros hermanitos, esa relación con sus hermanos, es decir, absolutamente todo. No, es todo que cambia. ya llegó, Exacto, ya ya está ahí. exacto, es un hecho. Entonces, es importante y pertinente este tiempo tan especial. También hay algo que se ha podido evaluar a nivel de psicología, es que a algunas mujeres les da lo que llamamos depresión postparto. Ya también lo habíamos mencionado aquí en una enseñanza. Y este tiempo también es precisamente para eso. ¿Por qué? Muchas veces es eso, o sea, hay una desconexión incluso con ellas mismas, donde ya no soy yo, ya tengo que aprender a despojarme de mí misma, donde hay un otro que depende totalmente de mí, o sea, digo de mí, de papá también, o de los dos como padres, que depende y empiezan a haber cambios en esa mujer a nivel emocional. Aparte, recordemos que hay toda una revolución hormonal total, nosotras segregamos 2 hormonas y en el embarazo esas hormonas trabajan a la enésima potencia, porque es una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber en esa revolución hormonal, empiezan a haber muchos pensamientos de la mujer, desde su aspecto físico, desde ese lugar de ser madre, desde la relación con su hijo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Se manejan muchos sentimientos y pueden caer algunas mujeres en depresión. Entonces, ¿qué sucede? Si no se da ese espacio y ese tiempo pertinente de la dieta, al ir a exponerse nuevamente a una presión social, laboral, a ese estrés que genera, puede obviamente repercutir de una manera, o sea, esa sintomatología se puede exacerbar al punto de que muchas mujeres han llegado a presentar intentos autolíticos, suicidios, autolíticos es sinónimo de suicidio, rechazar a su bebé. Hay casos en que desafortunadamente se llaman flu, es decir, es un término que se utiliza para llegar al momento en que rechazan al niño. Hay algunas mujeres que no los amamantan, muchas mujeres que no conocen realmente a su bebé, se le hace rechazo. Entonces, por eso es tan pertinente. Siempre es importante que nuestro entendimiento tomemos la palabra y realmente le demos ese nivel de importancia, lo que representa. Porque el Padre todo lo ha hecho de una manera tan perfecta y como lo mencionabas ahorita, ahora es cuidarnos. Ahí nos está cuidando a cada uno con todo lo que sucede en nuestra vida de alrededor. Entonces es pertinente tener en cuenta ese tiempo de dieta, de receso, de purificación. Ok. Bueno, después de toda esta explicación, vamos a continuar con el versículo. Dice en el versículo 6, o sea, ya tenemos de que impura si tiene un varón, 40 días, si tiene una niña, 80 días. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Adonai y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la Torá, esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y algo aquí interesante porque pues normalmente la gente cuando lee aquí la palabra expiación, siempre es, digamos que hemos relacionado, asociado esta palabra con expiación, ¿de qué? De pecados. Pero yo ahorita les acabo de decir de que la mujer que pecó, ¿qué hizo para esto? No. Cuando nosotros vamos al idioma hebreo, la palabra que aparece ahí para expiación es la palabra hatá. Y esa palabra hatá, que traduce como expiación, su raíz primaria es la palabra hatá. Digamos que hatá es con doble A y hatá es con una A, que es la raíz. Pero también no solamente tiene que ver con expiación, pecado y demás, sino que también tiene que ver con purificación y con limpiar, hacer limpio. Como ya lo vimos, había impureza moral, que eso sí tenía que ver con el pecado, y que eso también, ¿qué? Cuando pecamos, ¿qué pasa? El pecado que produce muerte, y la muerte nos separa. Hay una desconexión con el Creador. En este caso, cuando hay una impureza ritual, hay una desconexión de diferente orden, pero que tampoco se podía ir al templo. Pero lo que está haciendo aquí es una
purificación. O sea que, digámoslo, esa palabra hata que significa expiación, pero también significa purificación. Aquí debemos entenderlo como purificación de una impureza ritual, que no era producto de un pecado de la mujer. Entonces, dice, para el holocausto y un palomino o una tórtola para purificación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Adonai y hará expiación por ella. Ahí hay otra palabra, esta otra palabra que también se usa, que se traduce ahí como expiación, es la palabra jifer, que viene de kafar. ¿Sí? Kafar, que también significa expiación, pero que también significa purificación. Entonces, purificación moral si era un pecado y purificación ritual si era algo que tenía que ver con impureza ritual. Y así debemos entenderlo en este caso. Dice, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que daría luz hijo o hija. Y si no tiene, y ojo aquí con esto, aquí lo vamos a conectar con el Mesías. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, es decir, una persona de escasos recursos, no tiene para llevar un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y el otro para purificación. Y el sacerdote hará purificación por ella y será limpio. Entonces esto lo conectamos con Lucas 2:22, porque recordemos que el Mesías guardaba la Torá y los papás de él guardaban la Torá. Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos tenían que ir al templo, había una puerta que se llama la puerta de Nicanor, al lado derecho de esa puerta había una puerta donde uno de las ceremonias que hacían era esta, que estamos mencionando ahí, para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué nos muestra esto? Pues primero que tanto Joseph, José y Miriam, María, estaban cumpliendo con la ley, con la Torá, de cumplir con el ritual de purificación y se estaba presentando allá para purificarse. Pero que nos muestra también ahí la palabra de que ellos no eran personas ricas y adineradas como uno hay veces escucha por allá, unas personas enseñando que ellos eran multimillonarios y etcétera, etcétera, etcétera. No, la palabra nos muestra que ellos eran personas que tenían, no tenían muchos recursos. Tuvieron que hacer la ofrenda o llevar la ofrenda para hacer el ritual de purificación de lo que llevaban las personas que tenían menos recursos económicos. Entonces, En el baby shower, la cabrita para la purificación. Ay, sí. Y Manuela dice que la próxima vez de mi shower el cordero para que lo purifique. de purificación de la mano. Bueno, hasta ahí yo creo que, no sé si tiene algo que decir por acá. Quiere decir que los mandamientos del Padre todos son hechos para dar vida y para dar, para preservar, para cuidar. Me parece importante porque hay mandamientos que aunque no los entendamos, porque hay muchos que no los entendemos, ahorita hablábamos del tema de la purificación y que por qué para la niña cierto tiempo, por qué para la niña cierto tiempo. Como bien lo decía mi esposa, todos son interpretaciones. O sea, la Torá no nos marca una ruta y nos dice por la niña esto y por el varón esto. ¿Sí? Lo que hemos hablado son interpretaciones que hemos estudiado, que hemos escuchado, pero en realidad los mandamientos del Padre, si nosotros entendemos que son con el objetivo o fin de preservar, de cuidar y de llevarnos ante esa vida, yo creo que es más fácil guardarlos y seguirlos. Bien lo decía mi esposa ahorita, y era el tema de las mujeres, de la importancia de cuidar, de que el creador, más que verlo como un ser machista, pues como en algún momento se le ha conocido, es un ser protector, ¿sí? Un ser que protege a su esposa, a nosotros como pueblo, y asimismo nos demanda, ahorita mi esposa me daba ahí como el honor de que la cuidaba y todo eso, hiciera así, es una muestra de lo que el creador ha hecho con nosotros, ese tema de cuidado, ese tema de protección, y lo que me estaba Adriana, y lo recuerdo porque cuando mi esposa tuvo a Manuela, habían momentos así, no solo físicos, sino emocionales, que eran fuertes
por el tema de los cambios y todo eso. El primer bebé es complejo porque uno no tiene ninguna experiencia frente a eso. O sea, te cambia totalmente la vida. O sea, Entonces yo creo que un ejercicio que deberíamos hacer que es bien importante es pensar en que los mandamientos del Padre son con el objetivo de preservar la vida. ¿Sí? Ese es el objetivo del mandamiento, independientemente de que le tengamos explicación o no. Si vamos pensando en eso, no nos es gravoso guardar la Torá como él lo dice. Sí, o sea, los mandamientos son el cerco de protección que nos protege de que si saltamos ese barandal de protección, vamos a caer al precipicio y vamos a encontrarnos con la muerte. Y eso es como todo padre con su hijo. Nosotros en este momento hay cosas que les decimos a Manuela y a Eliyahu. Hay algunas cosas que les explicamos, pero hay otras que hay que cumplir. O sea, es para, háganlo. hay que hacerlo y ya. Y tal vez no nos entiendan, pero yo sé que, y esperamos que más adelante se den cuenta que era pues por el bien de cuidar y de preservar. Sí, exacto, hay mandamientos que tal vez en ese momento el niño no está en la capacidad de entenderlo. De igual manera el padre con nosotros. No tenemos que entenderlo todo para obedecer. Para obedecer. Vamos a iniciar ahorita, después de Bueno, después de ya está el bebé en casa. o sea, después de una llegó bebé introducción, acá. después de una introducción de 10 secciones, ahorita sí vamos a entrar a lo que son las pautas de crianza. Es que antes no estaba el bebé. Nos tomamos ahorita casi los ya- 40 días de la Estábamos- purificación. No, de embarazo, de embarazo. Nosotros estábamos en ese, Estábamos en los 40 semanas. Estábamos ahora sí vamos a entrar. embarazados. Ya vamos a entrar en el propósito y objetivo. Sí, porque de hecho se llamaba pautas de crianza, pero apenas vamos a, bueno, no, igual Ha sido de bendición. quedamos claros de que el momento en que hay la concepción ya son padres. Y desde ahí empieza el proceso, porque estuvimos viendo que la importancia del entorno de la mamá en su embarazo y que el niño está percibiendo y captando todo lo que está en su entorno y tiene que ver con buenos tratos, malos tratos, un buen ambiente, y eso ya está teniendo una incidencia dentro de la crianza. Por eso, más que una introducción, que lo decimos aquí a modo de broma, pero desde ese mismo instante empezaron las pautas de crianza y eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Sino que aquí ya vamos a hablar cuando ya el niño está aquí, ya lo tienes aquí. Entonces ahí vienen otra serie de circunstancias que van a presentar y son las que vamos a tratar de, a través de la palabra y la experiencia aquí de nuestros hermanos y el conocimiento también de la psicología, vamos a tratar de mostrarles a ustedes y darles algunas pautas de crianza. Queremos iniciar con unas preguntas y unas frases muy comunes, ¿sí? Y queremos leerlas para que ustedes, mientras nosotros las leemos, vayan pensando en ellas, ¿no? La primera dice, mis hijos me pertenecen. ¿De quién es la responsabilidad de enseñanza de mis hijos? ¿De la Torá? ¿De la congregación? ¿De la escuela o mía? Enseñarle Torah, ¿verdad? Es responsabilidad de mi esposa formar a nuestros hijos en el trabajo, ya que yo mantengo ocupado trabajando. En la Torá, ya que yo mantengo ocupado trabajando. Mis hijos no serán capaces de entender las verdades espirituales hasta que sean mucho más grandes. Están muy chiquitos. Si yo enseño a mis hijos correctamente, Dios promete que al final no se apartarán. Esa es dura. Esa es la que viene muy Esta es interesante. buena. Dar varita a mis hijos es la clave del éxito de la crianza bíblica, ¿cierto? Por acá pelaron los ojos. Interesante. ¿Tienen más autoridad los abuelos sobre los hijos que los propios padres? Buena para este tiempo, para este tiempo. Fuerte para los abuelos. Bueno, esos son dichos comunes que muchas veces la gente los va soltando así, los va diciendo, pero nosotros queremos ir a la palabra, a la Torá,
a las escrituras, a ver qué es lo que nos dice el Padre, de quién son las responsabilidades de atender a estos niños. Los abuelos, la mamá, la escuela, ¿quién debe asumir esa responsabilidad? Vamos a través de estos versículos bíblicos a tratar de dar respuesta a esos dichos, frases que la gente dice. Entonces dice, Carlitos, del Salmo 100. Dice, Salmo 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Entonces, ¿los hijos nos pertenecen o no? Inicialmente, cuando estuvimos, ese versículo lo habíamos tocado ya en otras charlas, y hablábamos de que si bien como tal, bien, yendo como a la realidad, y es que si los hijos nos pertenecieran, pues nunca, si son regalos, si son herencias, como dice el Creador, pues nunca, como dice acá, perdón, pues nunca serían de nuestro lado. De hecho, ahí le dábamos, en ese momento cuando estudiábamos esa parte, le dábamos una relevancia, un honor más a la pareja, al esposo, a la esposa, porque ese sí es el verdadero regalo que el Creador te da. Porque es hasta cuándo, hasta que Él disponga, ¿sí? Pero los hijos, para nadie es un secreto que llega el momento donde se debe, se debe. Porque son herencia del Creador, no de nosotros. Exactamente. Y con Le este pertenecen punto, a Él. le pertenecen a ese punto es importante, le pertenecen a Él. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos dan una responsabilidad, pero nos dicen, no es suyo, pero cuídelo? Cuando poníamos un ejemplo también aquí con mi sobrina el día que estaba, y era que nosotros cuidamos a Manuela, cuidamos a Lillajo, pero cuando viene Elizabeth, Que es nuestra sobrina. que es nuestra sobrina, estamos aún como más pendientes de ella, ¿sí? Como que, porque sabemos que tenemos que volver otra vez a su casa y todo eso. No es que no los cuidemos a ellos, ¿no? Pero cuando nosotros reconocemos que son herencia del Creador, tenemos que responderle a Él por ese, darnos, hacernos responsables por aquello que Él nos está dando, porque en algún momento nos va a pedir cuentas de estas dos personas que el Padre nos ha dado. Dice en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Al profesor de la escuela bíblica? ¿Al colegio? No. ¿A los abuelos? No. Incúlcale, o sea, tú como papá, continuamente. Acompañarle a su papá, sí. Es que él y ya pues están en school, entonces dice que sí, que el colegio. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando viajes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átelas en tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de enseñar Torah y el testimonio de Yeshua a los hijos? De los padres. De los padres, es esa responsabilidad, y es una responsabilidad que no se debe quedar solamente en que se vuelvan los hijos que estén todo el tiempo bajo la cobertura espiritual de los papás. Nosotros ¿cuándo fue que hicimos un campamento? Hace un tiempo hicimos un campamento con ciertos jóvenes desde los 13 años en adelante. En ese campamento estábamos hablando y recuerdo que uno de los chicos se le soltó y me perdonan la palabra, dijo, no, aquí estamos viviendo como un destete espiritual, así lo dijo él. Entonces yo decía, esa palabra como tan fuerte para este chico, pero después meditábamos, muchos chicos se sienten todo el tiempo bajo, es que mi papá me tiene que decir que yo ore, mi papá tiene que decirme que yo estudie, ¿sí? En el modelo del pueblo de Israel, un joven,
cuando ya tiene 13 años, ya empieza a ser responsable de su relación con el Creador, ¿sí? Pero si bien ahorita vamos a tratarlo también, siempre nos ha metido en la cabeza del tema es que él está muy pequeño, que venga yo lo cuido y todo eso. Hay ciertas responsabilidades que tanto físicas, que me imagino que cada papá en su casa encaminará a su hijo, espirituales también, y es necesario que se empiece a demandar ciertas responsabilidades a los hijos. Pero eso es nosotros primero inculcando. Y una de las cosas que vamos a ver durante las pautas de crianza es que los hijos no aprenden con cháchara. O sea, no podemos estar diciéndoles todo el tiempo, sino que ellos aprenden más es con el testimonio. Y ahí miren lo que dice la palabra. Dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿solo para Shabbat? ¿Solo en Shabbat? No. Es todo el tiempo hablando del Padre, teniéndolo ahí presente, porque si no, no va a pasar nada. Yo quiero anexar algo allí y es el tema de la crianza tiene que ver con educación. Cuando hablamos de educar, hablamos de guiar, acompañar. Para yo educar a mi hijo, para yo criar a mi hijo, yo lo debo conocer, yo lo acompaño. Es muy diferente a cuando yo adquiero un conocimiento que sí se da, digamos, en una institución educativa, un conocimiento que yo adquiero igual en la congregación, pero crianza como tal tiene que ver con el tema de educar, repito, es guía, acompañamiento, direccionamiento, que eso es única y exclusivamente responsabilidad de papá y mamá. Y bueno, así como lo está diciendo Adri, cuando hablamos de que hay que enseñarle la Torá y repetírselos, ¿qué es lo que había en la Torá? Mandamientos, decretos y estatutos, que tienen que ver con ¿qué? Con la parte moral. Tiene que ver con la parte moral, con la parte moral que los padres deben profesar y hacer, y que es eso mismo lo que le van a inculcar a los hijos. Entonces no es solamente enseñarle que pues que hay un padre y que hay un hijo, que es el Mesías y esto, sí, hay que enseñarle los mandamientos, así como en cada casa hay una serie de reglas que serían como mandamientos que no están escritas en la pared, pero que los papás las van transmitiendo a los hijos y los hijos saben cuándo la embarran, cuándo han hecho algo que la mamá o papá se van a enojar. De la misma manera yo debo empezar a transmitirle los mandamientos del Creador, porque esos mandamientos del Creador son los que le van a permitir enfrentarse a la vida allá afuera. Y eso, la forma, como lo decían aquí ahorita mis compañeros, la forma de transmitirlo más efectiva es con el ejemplo. O sea, que los padres vivan esas palabras para que los hijos al verlos a ellos también las empiecen a practicar, porque recuerden que entre más chico el niño, pues finalmente sus papás es como si fueran Dios. O sea, los padres son Dios en la tierra, son el modelo del Creador. De hecho, uno cuando está muy pequeño siempre está tratando de emular al papá o a la mamá, tanto lo bueno como lo malo. Lastimosamente pueden ser cosas malas, pero nosotros como pueblo del Creador estamos llamados a dar un buen ejemplo viviendo la palabra del Creador. Mira que hay una de las frases y mitos que siempre nos acompaña, o la mayoría de las veces es la que dijo Andrés. Mi esposa debe asumir la responsabilidad de formar a nuestros hijos, porque el varón está trabajando. Y ese es un grave error. O sea, las mujeres tenemos mucho que ver en la educación de nuestros hijos, mucho, ¿sí? Pero el ejemplo y el direccionamiento del papá es vital. Papá, no deje solo a su esposa o a la mamá de su hijo, no lo deje solo en la crianza de ese niño y sobre todo en impartir la palabra del Creador. Usted como creyente debe asumir su responsabilidad como maestro de su hogar, ¿sí? No deje la responsabilidad para el pastor de la congregación, no deje la responsabilidad para la profesora de escuela bíblica, no deje la responsabilidad para los profes del colegio. Así sea cristiano. Menos, exacto, a veces no, es que le busco un colegio cristiano, no.
Eso sentido. no va a garantizar nada. Papá, es usted el que debe dar la pauta para enseñar en su casa. No solamente es enseñar, y así como decía Javier ahorita, no solamente es enseñar, hablar, es mucho el comportamiento de uno como padre hacia los hijos, ¿sí? Yo el otro día le compartí a mi esposa y creo que ustedes también les decía que un papá puede ser el mejor papá del mundo y encajonarse pues en lo que se habla hoy día, y he escuchado a conocidos que dicen, no, pero es que a mi hijo no le falta nada, ¿sí? No le falta nada, porque lo suple con sus necesidades económicas o con sustento y eso. O muchas veces dice, yo soy buen papá porque yo le hablo, yo le hablo, yo le hablo. Pero resulta que si nosotros no estamos dando ejemplo, si nosotros no estamos mostrando y viviendo de una forma en que queramos que el niño también viva, pues va a ser muy difícil que él se quede con las palabras. Y más estamos en un tiempo donde los chicos, yo no sé si, pues en el caso de los nuestros, preguntan, o sea, preguntan, yo me acuerdo que no es como en los tiempos, a uno le decían, hay que hacer esto y uno No, lo pues hacía. mira, es la pregunta de Daniel ahora. O sea, Uno lo ¿de qué hacía. color son las A mí me bacterias? hablaban por ejemplo, a mí me hablaban de bacterias y yo me quedaba, ah, bueno. Ya. Sí, una bacteria. Pero jamás a esa edad yo jamás hubiera preguntado de qué color eran las bacterias. Y Y mire, como esas, muchas eso preguntas. es verdad. Pero Y mira entonces, tan importante, perdón, no, dale. Deuteronomio 6:20. Antes que pasemos ahí, Ah, bueno. de pasar ahí quería decir algo. O sea, es importante, por ejemplo, si usted es uno de los padres o madres que está pensando que su educación está en manos de el pastor Roy o More de la congregación, o la escuela bíblica, o los abuelos, bueno, déjeme decirle que de eso de nada va a servir si allá le están enseñando una cosa y va a la casa y ve todo lo contrario. ¿Con qué cree usted que se va a quedar el niño? ¿Con lo que le enseñan allá o con lo que ve de su papá que vive totalmente lo contrario? ¿Qué es más fácil? No, no malo. Entonces, de ahí la importancia. Mire, si ustedes no le enseñan a su hijo, si ustedes no le dan instrucción, bueno, estoy hablando como papá y no hay papá, pero bueno. Pero está preparando. Sí, no, exacto, no estamos preparando. Si usted no le da la instrucción debida a su hijo, sino que las instrucciones las recibe afuera, cuando usted quiera instruirlo, no le va a poner cuidado, porque usted nunca le dio una palabra de instrucción a su hijo. Por eso usted tiene que habituarlo también a que el que da las instrucciones es usted, cosa que él siempre cuando usted le hable, sepa que el papá y la mamá son los que lo instruyen a él. No vaya afuera, porque precisamente por eso afuera, en este mundo en el que estamos hoy día, a través de la ciencia y todas las ideologías que le están transmitiendo, se las argumentan, pero llegan a la casa y no tienen ninguna palabra para decirle porque no tienen ningún argumento, porque nunca le has instruido en nada. Entonces, por eso cuando tú le quieres dar una instrucción, te va a preguntar por qué, porque él ya ha escuchado instrucciones de otros lados con argumentos. Y cuando te pregunte no vas a tener ningún argumento que dar. Entonces, ¿a qué nos llama esto? Mire que lo que estaba diciendo ahí el creador. Primero tienes que grabártelas en el corazón, ponerlas por obra para luego inculcárselas a tus hijos. Así que, bueno, yo creo que ese dicho yo creo que ya quedó más que resuelto, ¿no? Yo quiero terminar. Dale. Mira, yo quiero decir algo y es una frase que escuché hace poco, o la leí, no recuerdo, y dice que un hijo no va a recordar lo buen papá que fuiste, sino que va a recordar cómo trataste a su mamá. ¿Sí? Y yo creo mucho en eso. Yo tuve una situación, yo me acuerdo que mi papá nos trataba muy bien, muy bien, pero yo me acuerdo que, pues como esposo tenía sus falencias, ¿sí? E infortunadamente me acuerdo más de las falencias que tenía como esposa, ¿sí? Y eso opacó mucho la buena labor de papá. Entonces, cuando yo leí esa frase, yo no sé si de pronto Adriana o Daniela pueden decir que si eso tiene relevancia o algo, pero yo creo que sí es importante. Y ahí viene el ejemplo. De nada sirve que yo le profese a mi hijo que soy el mejor si voy a la casa y trato todo a las patadas, ¿sí? Entonces, creo que el ejemplo es algo en lo que se debe enfatizar pues, en esta parte. Pero tienes que acercarte a la cámara, ¿ves? Porque si no, no queda grabado para que
Por acá, y acá te escuchamos. No sé. Para que tu valioso aporte, Sí, claro. Sí. No, yo sí quiero dar un aporte, pues para mí es muy importante este aporte. Dale. Bueno, yo quiero dar el aporte porque cuando Andrés estaba hablando, yo pensaba en mis padres. Mi mamá y mi papá van a cumplir 55 años de casados y tuvieron 11 hijos. 11, 11 hijos. Sí. 11 regalos de... Sí, y mi mamá y mi papá han sido tan creyentes y tan aferrados a la palabra de Dios, que eso hizo que la familia pues siempre viviera unida, viviera pues en unidad. Y eso ha sido muy lindo. Nosotros somos 11 hermanos, pero ha sido muy hermoso. Y mi mamá y mi papá, es la hora de que mis hermanos, pues mis hermanos honren a mis padres, porque ellos nos honraron a nosotros con el ejemplo que nos dieron. 55 años de casados, no, ahora muy Nosotros difícil. ya lo vamos a alcanzar. Sí, no, en este tiempo es muy difícil que se dé. Entonces, a mí me parece muy, muy linda sí, el ejemplo que ellos nos han dado a nosotros. Pero otra cosa que les iba pues a mencionar, muchas veces ellos nos dan ejemplo, pero nosotros a veces ¿qué? Somos quienes nos desviamos y cogemos otros caminos, pero no porque ellos no nos dieron ese ejemplo, ¿ya? Y por no esperar en el Señor, conseguimos una pareja que no es idónea. Y cuando no es idónea, cuando nosotros digo desigual, sí, nos salimos de esa cobertura, ahí es donde empezamos a ver ¿qué? Las consecuencias. Recuerda que toda causa tiene ¿qué? Una consecuencia. Sí, todo acto tiene una consecuencia. Entonces, mira cómo es importante uno siempre seguir el ejemplo. Bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura del Señor, todo va a estar bien. Mis padres, nuestros padres, nosotros nos tenemos que ver cómo pues Dios nos guía, porque ellos son nuestro guía, pero todo depende de nosotros. De hecho, ahí tenemos una de las preguntas comunes. Bueno, ese era mi aporte, lo digo porque lo he oído pues personalmente a través de quien, a través de mis padres. muchas gracias, Erika. Quiero anotar algo ahí también. Bueno, mientras se define, yo quería decir algo, que aquí estamos hablando de las pautas de crianza, o sea, dándole pautas de padres hacia sus hijos. Sin embargo, claro, los hijos también tienen sus responsabilidades dentro de la palabra, y una de las que mencionaba Angélica es eso, es escuchar el consejo de su papá. Si no, no va a pasar nada. Bueno, el editor está movido. Tenemos a Alexandra. Hola, buenas noches. Bueno, quiero contarle una experiencia que me pasó con mi hijo, que uno debe estar muy pendiente de ellos y de preguntarles las cosas. Por ejemplo, mi hijo no habla mucho, pero uno conoce a su hijo. Entonces llega y me dice él, mamá, es que la teacher me dijo que era así. Yo dije, pues me puse a pensar porque no era. No recuerdo qué, estoy pensando qué era, pero no me acuerdo. Entonces yo le dije, no, amor, así no es. Entonces no, me dijo, sí, la teacher me dijo que es así, es así. Entonces ellos ven como esa referencia del colegio, de esa persona, la autoridad del colegio y en la casa. Entonces yo le dije, amor, ¿tú crees que la mamá te está mintiendo? Y dijo, no, mamá. Ah, bueno, amor, si yo te estoy diciendo algo, es porque así es. Y la teacher se equivocó. Entonces, cada vez que tú tengas una duda, me preguntas a mí. Y hay que hablarle mucho a ellos porque uno no sabe qué le están metiendo, pues. Información. Exacto. Y quiero cerrar con una frase súper importante que me impactó, que dice, si te conozco a ti, conozco a tus padres. Sí, O sea, los hijos sí. son el reflejo de ellos. Yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo. Yo Gracias, Alex. quiero anexar algo ahí importante ahí que Alexandra nos dio nos mencionó ahí una palabra que ahora también lo mencionaba Javier en lo que nos decía, y es el tema de la autoridad. Igual eso ya lo habíamos visto en su momento, la autoridad como tal, pero me parece importante ahorita mencionarlos porque estamos hablando del ejemplo y estamos hablando de tú a quién sigues y realmente qué es lo que están haciendo los padres en casa. Si tú no eres un ejemplo,
y si solamente hablas y hablas, pero no actúas conforme, no hay una coherencia en ese pensar, en ese actuar, dejas de ser autoridad para tus hijos. Pierdes total respeto. Hay niños y adolescentes que precisamente por ese tipo de actitudes de incoherencia de los padres van perdiendo ese respeto. Y los padres se dicen, bueno, ¿cómo así? Pero es que mi hijo no me respeta. Cuando ya uno empieza a hacer todo un análisis con ellos, se da cuenta precisamente. Entonces, si no hay una coherencia, si tú no eres ejemplo, si tú estás hablando de pronto muy bonito, o te basas en lo que le estés dando a tus hijos más desde lo material, pero no realmente desde un plano espiritual y emocional, ¿cómo vas a pedir que tu hijo realmente te ubique como una autoridad, te siga y te dé respeto? Entonces, quería mencionar eso. Así habla. ¿Cómo tiende a ser el juez más implacable de los padres con un tipo de incoherencia? El padre habla mucho. No te bla, 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 no da tiempo. Está acá comentando Sí. David del auditorio que los hijos tienden a ser los jueces más severos de los padres cuando ven esa inconsistencia entre lo que dicen con lo que hacen. Aquí hay algo muy importante y como para verlo desde otra perspectiva también. Es que si bien los padres o escuchar ahora todo lo que sea como, oye, tengo que ser ejemplo, no pensar tampoco desde la perfección. Para ser modelo no necesita ser perfecto. Es más, cuando veía este tema y se lo comentaba a mis compañeros, sí, yo debo ser modelo, pero aún desde ese modelo tengo que mostrarle cuáles son mis debilidades. Tengo que decirle, venga, yo no necesito, hijo, que usted me siga a mí, sino que siga a quién, a Yeshua. Ese es el carácter al cual yo tengo que llevar a mis hijos. Y ahorita que Angélica hablaba un poco de su testimonio, yo veía y digo, bueno, por lo menos para las personas que no nacieron con esas pautas de crianza como las tuyas, entonces, y que nos están escuchando y que desean o que ya son padres, la invitación es esa. O sea, la invitación es que a partir de cada una de las experiencias que hemos vivido, empezar a instruir a nuestros hijos aún desde esos errores, desde esos aprendizajes. Y que eso no se vuelva una carga impositiva y ahora como que hablamos, no solamente es palabra, sino acción y tienen que venir combinadas, porque ahí dice, repetirás estas palabras. Entonces, repetir, pues estamos hablando también de la explicación, exacto, de la explicación. Y es más llevar al niño también a que comprendan el propósito por el cual están ahí y explicarles que, como lo decían ahora, sí, de niño el papá es el héroe. Y cuando crece dice, uy, pero este héroe ya no es. Entonces es una educación que venga desde los sentimientos, las emociones, desde reconocer y decirle al niño, venga, yo no soy perfecto, yo me voy a equivocar. Y necesito que, así como tú estás aprendiendo, yo voy a continuar aprendiendo. Para que el día de mañana, algo que de pronto no conoció en el papá, él va a saber que va a tener ese manual, esa guía de instrucción que es natural. De hecho, uno de los ejemplos que hay que mostrar es precisamente cuando el padre se equivoca, cuando tiene la oportunidad de pedir perdón, de rectificar y de hacer todo este tipo de cosas, también es parte del ejemplo, ¿no? No es, cuando hablamos, y lo hemos dicho varias veces, cuando la palabra habla de perfecto, no es que nunca se equivoca, sino que aun cuando se equivoca sabe arrepentirse, apartarse y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. David, creo que va a Bueno, decir. si mi hija tiene 8 años. Sí, pues la mamá es Quiero decir algo. Ya que Repitamos la pregunta. la pregunta, que la repitas por favor para Por acá está preguntando David que él tiene una niña de 8 años, se divorció hace muchos años de su esposa y bueno, se separaron, no pasó nada ahí, entonces la hija no están juntos y la hija está con la mamá y no con él. Entonces, ¿cómo hace él para
para instruir a su hija? Yo creo que, si bien, bueno, todo hay que decirlo y estamos hablando aquí claro, y fácil no es. Eso sí no es sencillo. Sin embargo, yo resalto algo que decía Daniela, y es que no es un tema de perfección, pero es un tema de coherencia, ¿sí? Todo lo que le hables a tu hija tiene que ir acorde con tus acciones, ¿sí? Y yo creo que ese tipo de cosas, y nosotros tenemos una promesa grandísima, y es que si instruimos a nuestros hijos en el camino del Creador, aun cuando fueren viejos no van a apartar de él. Pero yo creo en esa promesa, yo creo que es posible. Entonces, todo lo que puedas sembrar, ¿sí? Y lo digo, en este momento yo hago una referencia a la tierra. Alguien me dijo una vez, siembre que la tierra no se queda con nada. Si usted siembra algo, la tierra genera algo, ¿sí? Algo va a brotar. Entonces, tu labor es todo el tiempo sembrar, sembrar en tu hija y ser coherente con cada palabra que le des. Y estoy seguro que tarde que temprano va a decir, ah, es que yo estoy haciendo conforme a lo que me enseñó mi papá. Hay que caminar, hay que caminar. Sí, como que quizás de pronto no le inculqué las cosas. Pues, No, hay que caminar. O sea, no te... Bueno, ¿no? Dice David que pues como él viene del mundo y apenas está empezando a caminar en la Torah y ya la niña tiene 8 años, pues digamos que son 8 años, por decirlo así, perdidos, que no hizo ninguna labor y que entonces ahorita pues, ¿cómo hace? Que él apenas está empezando, obviamente apenas está aprendiendo y entonces Paola iba a decir... Mientras haya vida, hay esperanza, ¿sí? Ya cuando has empezado, inmediatamente refléjalo ante tu hijo. Sí, tienes que ser coherente con lo que, como te dice Andrés, lo que estoy haciendo, lo estoy diciendo, lo que estoy haciendo, lo estoy diciendo. No va a ser fácil, no va a ser fácil y no te garantiza que ella vaya a asumirlo todo de una. Primero tienes que pedirle perdón, tienes que sanar su corazón, porque ese corazón también está herido y a pesar de que, ay, tiene 8 años, no entiende mentiras, entiende todo, entienden todo, todo lo entienden. Entonces es eso, es asumir que ella necesita que tú le pidas perdón y que empieces a caminar, a enseñar, aprendes, enseñas. Y es coherente y habitual. No, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte. Y ya el Padre Santo mirará la otra parte. Es muy interesante el ejemplo de David. Y gracias por traerlo, porque usualmente uno escucha de Padre José. Y en este caso vemos exacto, vemos que los hombres también tienen ese llamado y ese amor. Y yo quería era simplemente decirte, David, si pensamos de que de pronto hay una edad en la que yo puedo dar, no sé, puntual para poder rectificar con la vida de nosotros, pues creo que Elohim no te hubiera llamado ahora. Elohim es tu padre y está haciendo el proceso contigo, porque no lo puedo hacer contigo. Entonces, como para invitarte a que a partir de ahí generes esa reflexión. Lo primero que hay que hacer es pues, el teshuva, rectificación. Y yo creo que no hay mayor una manera de impactar dentro del hogar que son los actos. ¿Sí? Tú puedes hablarle mucho, tú puedes leerle, pero si se lo puedes demostrar. Y ese padre anterior al padre que se está formando, el que va a ser, o sea, en esa transición, independientemente de la relación que tengas, obviamente, con la mamá de la niña. Lo importante es comenzar a todos tenemos. Yo creo que ya son cuestiones de, pues ya digamos que ya hay unas consecuencias que están ahí. ¿Ya qué puedo hacer hoy yo? Primero, mira lo que decíamos ahí, grábatelas primero en tu corazón, empieza a aplicar, o sea, lo poco que vas aprendiendo, empieza a aplicar y algo que puedes hacer que es la oración. Sí. Orar por tu hija
y el Señor se encargará de arreglar lo que tenga que arreglar en el momento indicado. Alexandra. Iba a hablar Alexandra y Angie. Sí, yo quería decir Exacto. algo cortico con respecto a eso que yo estaba pensando hace unos meses sobre eso, que de por sí siempre como que la mamá pues se hace responsable de su hijo, pero el papá casi siempre es, o sea, es como cada 15 días o yo aporto y ya, y te veo, o sea, como que yo me pongo en ese punto y digo, si el papá le tocara que hace con cada 15 días, para mí eso sería terrorífico. Entonces a veces los hombres se desentienden, pues la mayoría, como que ya cada 15 días nos toca. Y es como tomar el rol de papá y es de mi hijo. O sea, ¿qué pasa si él estuviera conmigo, compartiría, aportaría, no lo que me tengan que decir hoy, sino que compartiría el tiempo que necesito? Es decir, si yo quiero estar con mi hija, trato de buscar tiempo con mi hija, porque no solo es cada 15 días, sino que tu hijo vea la motividad que tú tienes para estar con él, que cumplas tu rol de papá, no cada 15 días, sino cada vez que puedas llamarla, si la puedes llamar todo el tiempo, lo haces, si puedes ocupar como si estuvieras viviendo con él todo el tiempo, porque eso es fundamental para todos los niños. Que no tienen los papás juntos, pero que si vive su papá trata de buscar. Yo quisiera estar más con la niña, pero digamos, ¿Quieres decir algo, Angie? Consejería. Sí, con consejería. En este momento no podemos darte todas las respuestas. No, yo quería contarte, David, que yo crecí con mis papás, yo tengo un hermano. Mi papá siempre fue tomar tragos de pero yo a mi mamá nunca la vi borracha o con amigas o brillando jamás. Y tenía los dos caminos. Podíamos seguir el camino de mi padre y volvernos borrachos, pero mi mamá siempre estaba ahí. Mi papá jamás llegó borracho a maltratarme, ni a mi mamá, ni a mis hijos, pero pues no estaba mirando eso, estaba de jueves a domingo estudiaba y sacaba plata y gastaba. ¿Y qué está haciendo mi mamá? Bueno, yo los bendigo, mi mamá no era cristiana, era católica, pero pues yo tampoco la veía en una iglesia, pero siempre vimos que igual como tú. Puede que esté con tu mamá, que la disfrace, pero si tú le vas a dar ejemplo, ella va a ver. Hay que conciliar muchas cosas. ¿Saben qué? Perdón, me acordaba de Joseph, pero pues algo así, de Joseph. Bueno, yo me acordaba de Joseph allá en el retiro, cuando él nos decía, tenemos primero que aprender nosotros antes de qué, de enseñar. Ya la verdad, antes de usted dar, primero tiene que, sí, llenarse. Así es. Y para mí eso me quedó tan claro, que si yo quiero darte algo, tengo que. Pero ahí con los hijos pasa algo, ¿no? Usted no puede volverse un letrado de la Torá y esperar. Espérate en 2 años, a ver, yo te enseño, ¿no? O sea, con los hijos es todo. No es que, eso es así, dándole. Y hay muchas cosas. O sea, las pautas de crianza son muy amplias, ¿sí? Y podemos llegar a muchas conclusiones. Lo que quería mostrar con estos versículos que todavía nos siguen faltando, pero pues por tiempo ya tenemos que cortar, es que el Padre Santo nos da las pautas de crianza, ¿sí? Allí están, no tenemos que buscarlas en otro lado. Sí, lógicamente, sí, nos enriquecemos y buscamos dirección con personas más de experiencia, sabia, conocedores, ¿sí? Personas como amigas como psicólogas que tenemos aquí que están buscando el eterno, porque recuerden que la psicología también puede llevar a una cosa que no es, pero amigas que sí están buscando el eterno y que tienen ese conocimiento, entonces uno puede apoyarse en eso. Bueno, amén, chicos. Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Vamos a terminar este tiempo como siempre lo hacemos en oración. Y también vamos a, después de la oración del final del tema de cierre, vamos también a orar por las personas, como siempre es costumbre también,
personas que están en necesidad, enfermos y demás, que hoy hay una lista de varias personas que están convalecientes y queremos hacer una oración especial por todos ellos. Voy a invitar a Andrea a que por favor nos despida en oración. Bueno, vamos a orar, a cerrar este tiempo de donde estábamos aquí casi que teniendo el estudio entre todos, compartiendo experiencias, pero sobre todo con el primer invitado que es nuestro Padre Celestial y es por quien estamos acá. Vamos a darle gracias al Creador por eso. Padre de la gloria, amado Rey, eterno, en esta hora, Padre, te damos gracias, Abba, por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos, Padre Celestial, con el propósito de estudiar tu palabra, de estudiar temas, Padre Celestial, que nos permiten crecer en familia, Padre Celestial, que nos permiten, Padre de la gloria, el buscar cómo aplicar la instrucción que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, Padre Celestial, y para tantas familias, mi Rey, que creemos que podrán ver este video, Padre Celestial. Padre, nosotros estamos aquí dando unas pautas, Padre Celestial, pero primeramente es tu palabra la que debe estar en los corazones y en la mente de las personas para que puedan llevar a cabo, Padre Celestial, una vida conforme a tu santa voluntad, mi Rey. Yo te doy gracias por ello, Padre Santo, porque nos permites entender esto, Padre Celestial, porque sé que podemos ver resultados, Padre Celestial, grandes, maravillosos, Padre Santo. Podemos ver resultados, Padre de la gloria, de hijos formados conforme a tu palabra, Señor, de personas formadas, Padre Celestial, de hogares restaurados, de familias restauradas, Padre Celestial. No por lo que nosotros damos acá, mi Rey, sino por tu santa voluntad, Padre Celestial, por tu palabra, por tu Torah, mi Rey, por testimonio de nuestro Adón Yeshua, Padre Celestial. Te damos gracias, te honramos en esta hora, Padre Santo, te glorificamos. Te pedimos por favor que continúes con nosotros, Padre Celestial, en este tiempo de Shabbat, Padre de la gloria, que permitas que el día de mañana, que también estaremos reunidos, Padre, vamos a recibir, Padre de la gloria, esa palabra que quieras traer para nuestra vida. Te damos toda la alabanza, te damos muchas gracias y oramos en esta hora, en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.